Regresamos entonces, estamos con Antonio Fernández, alto comisionado en asuntos de formalización minera, con quien vamos a hablar justamente de esta actividad en el Perú. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Igualmente. Bien, a disposición de vosotros. Cuéntenos un poco cuál sería su balance de la formalización de pequeños y medianos mineros en lo que va del año, lo que fue el 2014. Bueno, estimo de que tenemos un balance favorable. En principio se ven algunos resultados emergentes en la zona sur, específicamente en Puno. Tenemos un promedio que supera ya los 600 mineros asociados en forma individual dentro del nuevo marco normativo de formalización que se generó entre febrero y marzo del año 2012. Hubiera sido un poco más proactivo, pero un gran rol importante cumplen los gobiernos regionales. Esperemos de que en este semestre, ya al haberse iniciado un nuevo periodo de gobierno de los gobiernos regionales y locales, sean los componentes que coadyuven a esta proactividad que se requiere para terminar en esta etapa que estamos de saneamiento, y que en ese marco de saneamiento hay alrededor de 60.000 solicitudes para formalizarse, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la población total por formalizar? Si uno analiza las diferentes áreas mineras donde sabemos existe minería informal, sumamos la totalidad de las personas o de las unidades que debieran formalizarse, ¿de cuántas estamos hablando? 62.000 aproximadamente, según el informe que nos ha proporcionado a febrero la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Pero los mineros cuando salen, ellos hablan de cerca de 350.000. He leído un análisis de un economista nacional que habla sobre esa cifra, pero no es una cifra real. El Estado peruano, como nunca en los gobiernos anteriores, no tomaron la decisión de que se genere un marco normativo que criminalice una actividad que hace mucho daño al ecosistema, explota nuestros recursos naturales abiertamente y hace una generación de una evasión tributaria mayúscula, además de delitos conexos que genera la actividad de la minería. En ese espacio no se ha registrado ese número de... O sea, a pesar de que ha habido prórroga tras prórroga de los plazos, ha habido demasiadas concesiones, solamente han quedado los que han tomado decisión. ¿Los 62.000 son los que se han presentado o son la totalidad que ustedes calculan existe en el Perú? No, es lo que va quedando de lo que van sincerándose, porque muchos se han cancelado ya su declaración de compromiso, no han continuado la secuencia de pasos que establece el decreto legislativo. No es el universo de mineros por formalizarse, sino los que están en el proceso. Sí, pero hay que entender que por formalizarse es lo que tienen la decisión por formalizarse. Podríamos hablar de un número mayor, pero no todos han tenido la decisión. Bueno, muchos quieren mantener el status quo, ¿no? ¿Cuántos mineros ilegales hay en el Perú en totalidad? Olvidándonos de quiénes se quieren formalizar y quiénes no. Sí, podríamos hablar quizás de un número de 160.000, 150.000, de los cuales por formalizarse solamente han ingresado al proceso y han continuado alrededor de 62.000. Y de esos 62.000 que están en la etapa de saneamiento en este momento. Correcto. Y de esos 62.000, 600 se han formalizado. Hasta el momento sí, 600 se han terminado. En este momento hay un grupo significativo que está vendiendo oro certificado directamente a Suiza. En una escala de 1 al 10, siendo ilegales, ganaban una utilidad de 2, siendo formales están ganando 9 y 10 directamente vendiendo el propio producto. Correcto. Oro certificado. Correcto. ¿Cuál es la razón detrás de, digamos, la baja, el bajo éxito del programa? De 60.600, sin hablar de los 150.000 o 300 que fueran, de 60.600 estamos hablando del 1%. Bueno, obedece a varias razones, ¿no? Una de que, como decía hace un momento, los gobiernos regionales tienen un rol importantísimo. En la anterior función que desempeñaban en el Ministerio Público, desde la primera semana que salió el marco normativo en marzo y febrero del año 2012, requerimos inmediatamente la información de los gobiernos regionales. Al terminar el año 2012 y al terminar el año 2013, menos del 5% de gobiernos regionales nos mandaron menos del 50% de la información que deberían enviar. Y el año pasado y el 2013 ha sido un año electoral, los gobiernos regionales no han desarrollado una actividad más proactiva para que ese proceso de formalización incorpore a la mayor cantidad de personas que hubieran querido. Ese es un factor. Y el otro factor es de que muchos del grupo que está en la actividad ilícita, actividad ilegal, quieren mantener el status quo, porque eso les permite generarse mayor utilidad con menos inversión. Correcto. ¿Y qué está haciendo el gobierno regional? Porque el gobierno regional tiene muchas herramientas para trabajar contra la minería informal. Por ejemplo, viendo el paso de la maquinaria que llega a la selva. No es maquinaria de dimensiones
pequeñas, ¿no? Claro. Son maquinarias no solamente gigantescas, sino además de mucho dinero. Entonces, me imagino que eso es una primera manera de limitar el ingreso de la minería ilegal a las zonas restringidas. Bueno, esa es otra decisión buena de este régimen de turno de gobierno, que ha generado un marco normativo para controlar los insumos y la maquinaria y todo instrumento que permita realizar una actividad de manera ilegal. Los gobiernos regionales podría presumir que han sido algo permisibles para permitir el pase de... En este momento, inclusive en algunos gobiernos regionales del sur, ingresa todavía combustible de contrabando. El día de ayer hemos tenido una reunión, por ejemplo, con la Superintendente Nacional, la licenciada Tania Quispe, y se están acelerando los procesos de acción y de control. Uno de los 4 ejes de la oficina que represento precisamente son las acciones de control y fiscalización, articulando con otros agentes del Estado. Se ha reducido, obviamente, y ha reducido también la actividad porque se ha puesto un control del tráfico de combustibles, hay una dotación, un racionamiento de la entrega de combustibles, se está generando el control a través de chips a los camiones, a las cisternas que trasladan el combustible, hay mucho más control con otros insumos, estamos trabajando ahora en una medida normativa para ver el ingreso tan liberal que es del mercurio, que ingresa por alguna frontera de manera susceptriza. Entonces, todo eso va a permitir controlar al otro grupo que no quieren o no han querido ingresar a un estado formal, de formalización propiamente, ¿no? Correcto. ¿Han podido ustedes revisar la anterior gestión? Hay muchas denuncias, son públicas además, de coimas que habrían recibido personas en la Comisión contra la Minería Ilegal para destruir maquinaria de personas que no pagaban los cupos y mantener a aquellos que pagan los cupos funcionando. ¿Han podido ustedes revisar esas denuncias? Bueno, yo he participado hasta septiembre del año pasado, hasta el 30 de septiembre, en todas las interdicciones. El año pasado hicimos 30 interdicciones. No existe ningún ápice que nosotros hayamos podido ser permisibles a una dádiva o a otro tipo de esa naturaleza para poder destruir A y no destruir B. Todas las acciones de interdicción están dentro de un marco normativo, pero además de ello, después del 30 de septiembre a la fecha, al 31 de diciembre, que se ha detenido las acciones de interdicción y ahora la estamos retomando desde la semana antepasada, nos acompaña la representación del Ministerio Público. La representación del Ministerio Público permite de que se vea que la documentación sea legal, que la información georreferencial sea en los lugares donde tenemos que actuar, de que realmente sea un agente delictivo que esté incumpliendo las normas, sea en áreas absolutamente prohibidas y se garantizan los derechos fundamentales de las personas. Contrario censo, es imposible que dentro de ese marco de agentes que representan al Estado de Derecho en un Estado constitucional nos podamos prestar a una acción como la que se puede haber denunciado en algún medio de comunicación. Yo estimo que esa es una especulación para frenar la actividad del Estado frente a un proceso de formalización, un proceso de erradicación. Lo que tendremos que entender es que no han conversado ustedes con las personas que han hecho las denuncias. No hemos conversado, no tengo, hasta el momento, en la tercera semana que estamos ingresando a la cuarta semana en el cargo que se nos ha encomendado, estamos asistiendo a grupos de mineros en diferentes partes. Hemos ido a la zona Ica y Ayacucho, esta semana que pasó hemos estado en la zona norte chico de Lima hasta Ancash. Esta semana se está haciendo con la zona de Puno, se está conversando con los grupos que aún quedan y están en proceso de saneamiento y con aquellos otros que no, habiendo ingresado al proceso de formalización, puedan ingresar al proceso ordinario para poder explotar, porque el Perú tiene diferentes espacios para poder explotar la actividad minera. Bueno, entonces cuéntenos qué van a hacer en el 2015 en estos dos ámbitos. Uno, en la interdicción, en tratar de eliminar, acabar con la lacra de la minería ilegal que no quieren formalizarse y que además está depredando nuestra selva. ¿Y qué van a hacer con las personas que están en proceso de formalización? ¿Qué cambios van a haber en los sistemas para, por un lado, incentivar la mayor formalización y, por otro lado, minimizar los riesgos? Bueno, vamos a aumentar las reuniones de coordinación y estamos exhortando a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en toda parte de la República para que nos permitan ellos ser también los interlocutores y abrir los espacios de diálogo con aquellos grupos que están dentro del sistema de saneamiento. Con aquellos otros que no están, pues hay otro espacio para dentro del proceso ordinario que también pueden buscar la misma actividad en los espacios que está regulado. Un primer factor. Otro segundo es que tenemos que acabar en aquellos lugares en los que el Estado nunca les va a dar una autorización para que hagan actividad de minería metálica o no metálica.
Estamos hablando de cuencas hidrográficas como la que hemos venido hace poco de Piura, que está afectando o que podría afectar de manera muy crítica en un par de años a cerca de 300.000 habitantes de la zona de Sullana. Zonas con reservas naturales, áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento como la que tenemos en Madre de Dios, ya están bordeando el límite del área natural protegida de Tambopata. ¿Y a cuántas personas han denunciado criminalmente por estas actividades? Bueno, a nosotros no nos compete denunciar en la oficina que represento, pero el Ministerio Público sí ha realizado algunas denuncias. Hay que entender de que cuando se llega a hacer realizaciones de interdicción, pues inmediatamente escapan del lugar. O sea, por más de que cada vez se hace operativos mucho más rápidos, mucho más reservados de manera aerotransportada, siempre hay un factor por la espesura de la llanura amazónica que escapan del área. Entonces, ¿Tiene una idea de cuántas personas están hoy día en proceso? Yo estimo que deben estar por lo menos unas 200 personas a nivel nacional que están procesadas por acciones entre nacionales y extranjeros, porque en algunos casos se determinó injerencia de coreanos, de chinos, por ejemplo, en la zona de Yuyapichis, en la zona que está al límite entre Ucayali y Cerro de Pasco, en esta área. Por ejemplo, ahí tenemos personas que financian la minería, igual en otras latitudes, pero hay que entender además que en los campos de minería ilegal también hay delitos graves, como es el delito de trata de personas. Entonces, una de las metas para este año 2015 y hasta el 2016 será también paralelamente erradicar el delito de trata de personas. Estamos hablando de explotación sexual, de explotación laboral, ¿no? Sí, ojalá puedan avanzar en eso mejor que en lo otro, porque si van a ese ritmo va a ser medio complicado de reducirlo. El año pasado el economista Hernando de Soto señaló que tomaba 1.260 días formalizarse y costaba cerca de $87.000. Me imagino que ustedes han hecho el estudio por su cuenta para ver cuántos días y cuánto tomaba. ¿Cuánto fue lo que les salió a ustedes? Bueno, es menos del tercio de días que ha mencionado el economista que hace mención, y es menos de $10.000, un promedio de $10.000 que en costo de inversión de cualquier persona que se dedica a hacer una empresa lucrativa, es bastante rentable. Tiene la actividad. ¿Ustedes han identificado personas que siguiendo el proceso sin pagar coimas, sin pagar ningún otro, han logrado hacer ese tipo de...? Las que estoy mencionando, cerca de 600 personas y un poco más de 600 en la zona de Ananea en su mayoría, han logrado ese proceso. Hay que entender que el proceso de formalización al que hace el análisis del economista que he hecho mención es diferente a hacer formalización. Es bastante conocido. Sí, claro, por supuesto. Es diferente hacer formalización de la propiedad, como él es un experto en formalización de la propiedad. Hacer formalización en la actividad minera es completamente diferente. Son grupos errantes que pueden estar un momento en una región y se acaban los recursos y se pasan a otra región. Entonces, el proceso de formalización toma un mayor tiempo, tiene sus variantes, y no hay que olvidar, como he reiterado varias veces en vuestra entrevista, de que acá ha jugado un rol muy importante el papel de los gobiernos regionales. Si ellos hubieran sido proactivos desde el primer momento, los plazos se hubieran acortado muchísimo más rápido, ¿no? Bueno, le agradezco muchísimo su visita al programa. Gracias. Bien. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.